Bueno, volvimos de la pausa. Nos quedamos igual con Germán charlando en la previa, digamos, de salir al aire porque nos conocemos. Yo lo que, cuando hice la introducción, no quise contarle, porque lo quería contar delante de él. Cuando digo que a veces, yo lo que explicaba recién en el inicio del programa es que a veces una persona está, cuando tiene un problema, está encerrada dentro de un globo, o es mi teoría, y no encuentra la salida de ese globo, de ese problema, está en un micromundo, en un microclima tan especial que a veces no encuentra por dónde salir, no sabe cuál es la tangente, y a veces la salida que tomamos no es la salida indicada, y nos metemos en un laberinto de dar vueltas que no sabemos dónde vamos a encontrar una puerta que esté abierta. Y a veces encontramos muchas puertas y golpeamos y nadie nos atiende, que también es más grave. Cuando yo lo conocí a Germán, lo conocí en una situación bastante particular familiar, de una persona, de mi hija mayor específicamente, que estaba en una situación complicada de salud, y el acercamiento de Germán en ese momento en la clínica CEMIC fue para nosotros la pata para poder entender en principio algunas cosas y también para relajarnos y empezar a encontrar alguna salida incluso desde lo humano y desde lo espiritual. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Un placer tenerte. Gracias, para mí también. Y haber sido invitado por ustedes, para mí también es un placer. Hemos charlado en la radio en alguna oportunidad, por las revistas, ¿te acordás? Exactamente. Hemos charlado de un montón de cosas y está bueno traer este tema para charlar en la tele, que en definitiva también es un medio masivo de comunicación en donde le podemos contar a la gente qué es lo que se puede hacer o qué idea tienen ustedes en este momento de trabajo a través de la dirección de donde vos estás. A ver, lo voy a encuadrar así. A veces decimos, la política al final no se hace nada. Bueno, esto no es una cuestión, hay decisiones políticas, por supuesto, pero estas son decisiones humanas, me parece a mí. Tratar de ayudar al otro, desde el punto de vista que nos vas a contar, cuando está en una problemática de consumo o de adicción complicada. Sí. Sí, tal cual. Yo tuve la suerte, y escuchándote y recordando ese momento de que nos conocimos, siempre tuve la suerte de trabajar en cuestiones profundamente humanas. De hecho, mi opción antes había sido otra. Yo fui sacerdote muchos años y eso me permitió tener una mirada del otro muy desde lo espiritual. Concretamente catolicismo, pero muy desde lo espiritual. Y esa misma mirada la sigo sosteniendo, la sigo teniendo, y es la misma mirada con la cual siempre he sido convocado para trabajar. Así sea en privado como en público ahora, ¿no? La época del paso mío por la clínica CEMIC fue un muy lindo paso. Totalmente. Porque significó poner adelante un proyecto de acompañamiento emocional, esto era, de pacientes y familiares que todavía se sostiene en la clínica y que a mí me permitió desarrollar una nueva mirada que otros tomaron, que otros eligieron como es la clínica y hoy se sigue estando. Y desde ahí mismo fue donde me invitaron después a trabajar en el Estado, ¿no? Pasé un año en el Ministerio de Salud el año pasado, y este año ahora en la Dirección de Religión y Culto. Pero siempre con esta mirada profundamente humana, pero no es solamente un humanismo abstracto, sino que es un humanismo donde la persona está imbuida por una espiritualidad que lo atraviesa. Una espiritualidad que puede ser religiosa o no. Y ante la problemática, a ver, ahora contame más o menos qué idea tienen, si ya la están desarrollando o la están intentando poner en marcha a través de... Cuando hablamos de religión o de espiritualidad, el abanico es muy amplio, porque arrancamos porque, bueno, coincidimos en que somos católicos, vos y yo también, pero digo, del otro lado hay un montón de gente que profesa otros cultos, sí, ¿no? ¿sí? O tiene otras creencias. Ahora digo, hay a veces se cortó el hilo, es decir, a ver, te enojás con Dios o póngale usted el nombre que quiera en su casa. Cada uno con su religión, digo, se cortó el hilo porque me cansé, me agoté, ¿y cómo hace para remontar el barrilete de eso? Sí, hay muchísimo. Por un lado, el catolicismo, el catecismo de la Iglesia Católica dice que el hombre es siempre un buscador de Dios, independientemente de la religión, siempre es un buscador, sea un Dios afuera, sea un Dios adentro, sea donde sea. Desde esa base, ese hilo lo tenemos todos y sobre ese hilo están todas las religiones y todas las miradas. Ese mismo hilo es el que nosotros desde la dirección utilizamos para dialogar con todos. Para que tengas idea, Neuquén actualmente hay alrededor de 1.400 instituciones religiosas. Cuando digo instituciones religiosas me refiero fundamentalmente evangélicas, y la gran mayoría son evangélicas. El catolicismo tiene sus parroquias y sus capillas y salones, y después hay otras, hay varios africanistas, hay espiritistas y hay otras más. Pero budistas también debe haber. Budistas los hay, pero son mucho más hacia adentro, sí, más en casas, trabajan más en casas.
o hacen sus celebraciones más en las casas. Pero hay instituciones, alrededor de 1.400 en la provincia. La ciudad de Neuquén solamente tiene 600, lo cual es un número altísimo. ¿Eso es bueno o es malo? Para mí es muy bueno. Sí, para mí también. Muestra de que hay una necesidad espiritual muy grande en el neuquino y busca dónde encontrarla. Ahora, es cierto que muchas veces pasa que la gente en su búsqueda con Dios también usa el mediador de los hombres. Y hay hombres que te acercan más y hay hombres que te separan. El hilo que se suele cortar no es tanto para con aquel Dios en el cual la persona cree, sino que es para cuanto la persona representa o la institución. Entonces la gente muchas veces sufre porque una institución religiosa no lo atendió en el momento que lo necesitaba y se acercó otra, y entonces adhiere a esa otra que sí lo acompañó. Muchas veces no es la de la formación tradicional de su vida, sino que fue algo que fue descubriendo, o bien una conversión de la persona. Cambios grandes entre una persona cristiana dentro del gran mundo del cristianismo que a veces tiene una conversión hacia otra religión. No digo otra denominación religiosa, no, está sino claro, está claro. Budista, musulmán, ¿no? Está claro. Nosotros acá en Neuquén, este año particularmente, comenzamos algo que es un desafío, que es el sentarnos en mesas de diálogo. En Argentina hay algunas, Buenos Aires, Córdoba y Rosario son 3 lugares. En Neuquén armamos una mesa de diálogo interreligioso, donde somos nosotros desde el gobierno, pero hay católicos, metodistas, adventistas, judíos, musulmanes y cosmovisión mapuche. Esa es una mesa de reflexión y de diálogo y de encuentro por la paz. E hicimos una serie de acciones muy concretas. ¿Se ponen de acuerdo? Sí. Charlamos, reflexionamos y nos ponemos de acuerdo. Mira qué bueno. Y en eso qué buen ejemplo, digo. Es muy buen ejemplo. En esa que es la más compleja de las mesas. Otra mesa un poco menos compleja, porque es más fácil ponerse de acuerdo, es la ecuménica. Por ecumenismo entendemos todo el mundo cristiano. Y ahí hay presidentes de consejos de pastores, se dice que son aquellos pastores que nuclean muchas otras denominaciones, de la zona de la confluencia y la Iglesia Católica. Y con ellos también hicimos acciones. Con los de la mesa interreligiosa fundamentalmente fueron encuentros por la paz, de oración por la paz, un poco replicando lo que el Papa hace en Asís. Está bien, perfecto. Y con la mesa ecuménica otras cosas más sociales, como por ejemplo el curso de operadores socioespirituales en adicciones que dictamos y terminamos hace poco tiempo. ¿Y eso cómo va a funcionar o cómo funciona? Eso fue, por un lado fue un pedido que nos hizo la mesa ecuménica, se la hizo el Estado, o sea, la necesidad de que todos los pastores ven que a sus iglesias llega gente con problemas de adicción. Pero que muchas veces tienen herramientas espirituales para acompañarlo, pero carecen de contenido técnico sobre el tema de adicciones o bien preventivo. Claro. Ahí nos piden una ayuda, nosotros desde el gobierno lo que hicimos fue buscar la mejor alternativa, hubo privados y la Universidad del Comahue se eligió por esta última, la Cátedra Libre de Adicciones dictó la parte dura y después el Consejo de Pastores y la Iglesia Católica daban la parte de la espiritualidad. Se hizo un gran curso, un buen combo que se dictó y la idea ahora es atender en una doble dimensión. Por un lado, que las instituciones religiosas sigan recibiendo gente que llega con problema de adicción a su iglesia a golpear la puerta y que en la iglesia haya gente capaz de acompañar el proceso, de saber si es una persona que tiene un consumo problemático o es una adicción, de saber si es una persona que puede ser derivada a un instituto público o privado o a dónde llevarla. Se le mostró el gran abanico que hay en Neuquén sobre esto y entonces la persona capacitada lo puede acompañar. Es decir, a ver, yo recién decía en 1 minuto 20 que nos queda, digo, cuando estás adentro de un círculo no encontrás la salida y probablemente el que está afuera la conoce y sabe por dónde tenés que salir o qué puerta abrirte. Acá no se trata solo de abrir la puerta, sino acompañarlo en ese camino también. Exacto. Que eso es profundamente espiritual. Ese acompañamiento no es un acompañamiento técnico, nada técnico, es profundamente espiritual. Es el acompañamiento humano desde el amor. Que las iglesias y las instituciones religiosas ya lo vienen haciendo y lo hacen muy bien. Esto completa eso. Ese por un lado. Y por otro lado, la segunda gran ayuda y el gran paso que queremos dar es que las instituciones reconozcan a estos operadores como elementos fundamentales en el acompañamiento y la prevención. ¿En qué sentido? Un chico delinque porque está drogado y entonces lo meten preso porque delinquió, no por su problema de adicción. Que la cárcel, que la policía sepa que están estos operadores. Como la causa primaria. En realidad vamos a buscar el nacimiento del problema. Exacto. Y no solo detectarlo, sino saber que hay gente que lo puede acompañar. Vamos a hacer una pausa, breve. Después me gustaría dejarte algunas preguntas planteadas, o una por lo menos que tiene que ver cuando hablamos de adicciones. ¿Qué definimos como adicciones? Porque no es solamente la droga. La ludopatía, por ejemplo, es una adicción muy complicada.
De hecho, el IJAN tiene un lugar donde la gente puede irse a tratar. Sí. Ahora, eso es desde lo técnico. Sí. ¿También se lo puede ayudar espiritualmente? Después de la pausa charlamos, dale. Con ViaProp nunca fue tan fácil comprar, vender o alquilar tu propiedad. La mayor oferta de clasificados inmuebles de la región, con fotos, detalles técnicos y un buscador que te permite llegar muy fácil a la propiedad que estás buscando. Ingresá a www.viaprop.com, el sitio web de compra, venta y alquiler de propiedades más importante de la región. Viaprop.com. Super sanitos, vamos a aprender a cuidarnos. Super sanitos, con alimentos sanos. Para jugar, Para correr, con mucha energía. y valorar nuestra amistad. Disfrutando el aire libre. Super sanitos, cuidar mi vida. Feliz. Para vos, hicimos un aporte a tu día. Nueva app de LM Neuquén y LM Chipoleti. Disponible en Google Play y App Store. LM Neuquén, el diario como a vos te gusta.